En el artículo 119 del Código Penal, en el segundo párrafo, está prevista la figura de abuso sexual gravemente ultrajante. Y en el párrafo tercero del mismo 119 está prevista la figura de abuso sexual con acceso carnal, lo que antes se llamaba violación. Vamos a ver las características, los requisitos de estas dos figuras penales que se pueden considerar agravantes del abuso sexual simple. De hecho, el tipo objetivo de las dos figuras se complementa con algunos requisitos más, pero básicamente son los mismos requisitos del abuso sexual simple. Luego hay otras agravantes en el artículo 119 que se refieren a las distintas modalidades de abusos sexuales, es decir, simples, gravemente ultrajante y con acceso carnal, y que tienen que ver con la relación entre autor y víctima, las calidades del autor o las calidades de la víctima. Vamos a ver entonces en primer lugar el abuso sexual gravemente ultrajante, así se llama la figura en nuestro Código Penal. Esta es una de las figuras que fue introducida por la reforma de la Ley 25.087 del año 1999, es decir, no estaba este delito en el Código Penal argentino en su versión original. ¿Qué significa el abuso sexual gravemente ultrajante? Según el segundo párrafo del 119, va a ser reprimido con una pena de 4 o 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso sexual por su duración o circunstancias de realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Objetivamente debe tratarse también en este caso de un abuso sexual, en las mismas condiciones del párrafo primero. Es decir, tiene que darse un tocamiento en las partes íntimas de la víctima o en las partes íntimas del autor, obligándole a la víctima a hacerlo. Básicamente los mismos requisitos, cualquiera de las circunstancias o medios típicos del primer párrafo, es decir, en cualquier situación en que la víctima no haya podido consentir libremente la acción. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia parecería que radica en la intensidad de la afectación al bien jurídico, libertad sexual o integridad sexual. Es decir, parecería que en este segundo párrafo, que se considera un agravante, el abuso sexual, para ser gravemente ultrajante para la víctima, debe tener una intensidad o una gravedad mayor al abuso sexual simple. Lo cierto es que no hay acuerdo en cuanto a qué significa ese abuso sexual gravemente ultrajante, porque la redacción de la figura denota una cierta imprecisión, y esto puede significar, y de hecho muchos critican la figura como una afectación al principio de legalidad en su forma de ley cierta. Es decir, no se sabe lo que significa eso de abuso sexual gravemente ultrajante, cuándo es gravemente ultrajante para la víctima. Ese concepto tan abierto podría resolverse de manera diferente según quien sea el que mire el caso concreto, y esto es lo que siempre la dogmática penal trata de evitar, porque está siempre buscando dar certeza a la interpretación de los tipos penales. El caso es más grave en este 119, es más grave desde la óptica del principio de legalidad, quiero decir, porque habla de que ese carácter de gravemente ultrajante para la víctima tiene que surgir de las dos circunstancias que están marcadas en el mismo texto legal. Es decir, tiene que surgir de la duración del acto o de las circunstancias de su realización. Y esto es lo que lo hace más incierto, digamos. En cuanto a la duración, la doctrina penal ha tratado de precisar qué significa o cuándo un abuso puede ser gravemente ultrajante por su duración. Se hace referencia a dos modalidades de la duración. Primero, cuando un acto sexual normal dura más que el tiempo normal de realización. Y segundo,
cuando un acto sexual es reiterado en el tiempo y hay coincidencia de autor y víctima y modalidad de ejecución. O sea, podría ser gravemente ultrajante por su duración cuando el autor toca a la víctima sin su consentimiento en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, durante el día, durante una semana, durante un mes. Es decir, hay un exceso en cuanto a los actos independientes que tienen características comunes entre ellos. Esa sería una modalidad. Y la otra, la primera, reitero, en cuanto al exceso en la duración del acto con contenido sexual. Ahora bien, la pregunta aquí va a ser, ¿y entonces cuál es el tiempo normal de duración de un acto sexual, de un tocamiento o de un beso? Tal vez, por ejemplo, un beso en la boca puede considerarse un supuesto de abuso sexual, tiene un contenido sexual si es que no hay consentimiento de la víctima. Pero entonces, para hacer esa comparación y poder decir que este abuso sexual puede considerarse gravemente ultrajante por su duración, es necesario compararlo con un parámetro de lo que se considera normal. Y la cuestión es que no podemos precisar cuál es el tiempo de un acto sexual normal, sea un beso, sea un tocamiento, etc. Aunque en algunos casos exagerados, claramente que tendríamos nos pondríamos de acuerdo sobre que ese supuesto es un exceso en el tiempo. Pero, repito, no está claro cuál es el tiempo normal de duración de los actos sexuales y entonces a partir de ahí esto va a generar una discusión sobre qué supuestos podrían ser o no abusos sexuales gravemente ultrajantes por su duración. El otro supuesto, el de las circunstancias de su realización, también es problemático, también genera dudas, discusiones, incertidumbre, porque según la doctrina penal argentina, por ejemplo, se considera, buscando algunos ejemplos para definir qué significa eso de las circunstancias de su realización, siempre el primer ejemplo es el caso de la felatio in ore, es decir, de quien obliga a la víctima a practicarle sexo oral. Ese ejemplo siempre fue considerado uno de los casos de gravemente ultrajante por circunstancias de su realización. Ahora vamos a ver que ese caso especialmente ya pasa al párrafo tercero, de modo que no podemos valernos de ese supuesto como para ejemplificar el gravemente ultrajante por circunstancias de su realización. Entonces la doctrina penal también mencionaba otros ejemplos que serían el realizar el abuso sexual en presencia de terceros, sobre todo si esos terceros tienen un vínculo con la víctima. Por ejemplo, quien abusa sexualmente sin que exista acceso carnal o sin que exista el supuesto de felatio in ore delante de sus familiares, por ejemplo, o quien abusa sexualmente de la víctima en un lugar que para la víctima tiene una importancia especial, como podría ser si es religiosa, si tiene sentimiento religioso esa víctima, hacerlo en un lugar como sería un templo, ¿no? Ahora, no hay límites precisos sobre lo que significa esas circunstancias de su realización y por eso es que se cuestiona esta agravante del gravemente ultrajante desde el principio de legalidad y más específicamente desde la modalidad de ley cierta. Bien, en el tercer párrafo del artículo 119 encontramos el abuso sexual con acceso carnal. Este abuso sexual con acceso carnal ha sido modificado. El artículo 119 sufrió una modificación en el año 2017, perdón, en el año 1999 con la ley 25.087 también, pero la última reforma es la de mayo del 2017, ley 27.352. Vamos a tratar de explicar el motivo de esa reforma. Originalmente el Código Penal decía, cuando se refería a la figura de violación, esto básicamente es la figura de violación, este supuesto del tercer párrafo, que se consideraba violación cuando el abuso sexual además implicaba el acceso carnal.
el acceso carnal era lo que definía la violación. Entonces, estaba claro en la doctrina penal que acceso carnal comprendía la penetración del miembro viril masculino, del pene, en la vagina de la víctima o en el ano de la víctima. Lo que se discutía era el supuesto de felatio in ore, es decir, la introducción del pene en la boca de la víctima sin su consentimiento. Ese era el caso más discutido, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Hubo muchos supuestos y jueces que decían eso es violación y otros que decían que no. ¿Por qué? Porque entendían que el concepto de acceso carnal, algunos autores, solamente se refiere a las dos primeras posibilidades, es decir, penetración vía vaginal o vía anal, no la vía oral. ¿Por qué? Porque la penetración vía oral no es posible de generar glándulas erógenas, así como la vaginal y anal. Entonces el concepto natural de acceso carnal parecía estar referido siempre a la vía vaginal y anal. Entonces, los casos de felatio in ore para muchos autores no podían ser acceso carnal y por eso no podían ser violación. Solo podían ser considerados abusos deshonestos que tenían una pena inferior a la violación. Otros decían es igual, el acceso carnal comprende también la felatio in ore y debe ser incorporado. Bien, en el año 99, con esa ley 25.087, se trató de incorporar el supuesto de felatio in ore a la violación. Y entonces el texto del 119, tercer párrafo, había quedado redactado de la siguiente manera. Decía, hubiera acceso carnal por cualquier vía. Es decir, se le agregó la expresión por cualquier vía. Y con esa frase por cualquier vía, los legisladores del 99 pretendían solucionar el problema de la felatio in ore para que no quedara fuera de la violación. Había acuerdo, y puede haber acuerdo todavía, de que la felatio in ore, sin consentimiento de la víctima, es tan grave como la penetración vaginal o anal. Supongamos que eso es así, que sea tan grave y que se merece la misma sanción penal. El problema es el principio de legalidad y más específicamente la modalidad de ley estricta. Si no está previsto exactamente en el texto de la ley, aunque sea tan grave, no se puede hacer la equiparación. Eso sería aplicación analógica, analogía in malam partem, y está prohibida por el principio de legalidad. Bien, entonces el legislador del 99 dijo, con esta frase, por cualquier vía, vamos a solucionar el problema y la felatio in ore va a quedar incorporada. Hubo legisladores que llamaron la atención y dijeron, pero no, miren, no va a quedar claro porque si incorporamos por cualquier vía, de todas maneras nos estamos refiriendo al acceso carnal. Y el acceso carnal naturalmente es vía vaginal o vía anal. Entonces ese por cualquier vía, aunque esté clara cuál es la intención del legislador, no se va a entender así por el principio de legalidad. Efectivamente eso fue lo que ocurrió. Es decir, a partir del año 99 hubo jurisprudencia, yo creo que con razón, que sostuvo, mire, aunque usted le haya agregado al texto de la ley por cualquier vía, seguimos haciendo referencia al acceso carnal, y el acceso carnal es vía vaginal o vía anal. Entonces cuando dice por cualquier vía no agrega nada porque estaría haciendo referencia a cualquiera de esos dos supuestos. Pero la vía oral no es acceso carnal, entonces no se lo puede interpretar contenido en ese tercer párrafo del 119. Aunque hubo jurisprudencia y doctrina también en el otro sentido que decía que propiciaba una interpretación amplia a partir de la reforma del 99. Bien, esta ley del 2007 lo que viene a hacer es traer, digamos, una solución a esta discusión sobre la felatio in ore. Entonces ahora sí está claro que los supuestos de felatio in ore van a tener la misma pena, la misma respuesta penal que los casos de acceso carnal vía vaginal o vía oral. Ahora, no importa cómo le llamemos a este supuesto de felatio in ore, si le llamamos también violación, si le llamamos acceso carnal, lo importante es que tiene la misma respuesta penal, y de eso se trataba la discusión originalmente, que se debía dar la misma sanción al caso de penetración vía oral sin consentimiento de la víctima, la misma sanción que los casos de penetración vía vaginal o vía anal. Pero bien, además la reforma del 2017, además de agregar y dejar en claro este tema de la penetración vía oral,
Ahora agrega también otros supuestos que son los casos de introducción de objetos o de partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, se refiere a la vía anal y vía vaginal. Es decir, la introducción de objetos en el ano o en la vagina de la víctima también van a ser considerados en este tercer párrafo como conductas típicas. La introducción de partes del cuerpo, por ejemplo los dedos en el ano o en la vagina, también van a estar incorporados acá. No la introducción de esos objetos o la introducción de los dedos o partes del cuerpo en la boca de la víctima, aunque sea sin voluntad. Eso no va a ser un abuso sexual del tercer párrafo, aunque tal vez puede ser considerado, si tiene un contenido sexual, algún abuso sexual simple, siempre y cuando se dieran esos requisitos. Bien, ¿cuáles son entonces, cuáles pueden ser los sujetos activos y sujetos pasivos en este delito, tanto del segundo párrafo como del tercer párrafo? Sujetos activos y sujetos pasivos puede ser cualquier persona. Hago una aclaración: antes de la reforma del 99, sujeto activo de la violación solo podía ser un hombre, porque el texto anterior al año 1999, en el artículo 119, se refería al que tuviera acceso carnal, es decir, el autor era el que tenía que realizar el acceso carnal a la víctima. Entonces el acceso carnal es la penetración, la introducción del pene en el ano vagina de la víctima, entonces el autor tenía que ser un hombre. Desde el año 99, con la reforma de la 25.087, ya se cambió el verbo ya no se dice tuviera acceso, sino dice hubiere acceso carnal. Es decir, si en la situación del abuso sexual hay acceso carnal, entonces a partir de ahí debe entenderse que el autor no solamente es el hombre, sino también una mujer, que por ejemplo obligue al hombre a penetrarla. O más aún, después de la reforma del año 2017, podría ser la mujer autora de este delito incluso en contra de otra mujer, porque también se configura el agravante del tercer párrafo con la introducción de dedos en la vagina o en el ano, o la introducción de objetos también en la vagina o en el ano. Entonces, autor, sujeto activo, puede ser tanto el hombre como la mujer. Sujeto pasivo también puede ser un hombre o una mujer. Es decir, que puede haber una violación o abuso sexual con acceso carnal de un hombre a otro hombre, víctima, o puede ser de un hombre a una mujer, o puede ser de una mujer a un hombre, o de una mujer a otra mujer. No hay ahora ya limitaciones en cuanto a los sujetos activos y pasivos. Es un delito doloso tanto el abuso sexual gravemente ultrajante como el abuso sexual con acceso carnal, de modo que el autor tiene que saber conocer los elementos objetivos del tipo penal, es decir, que no tiene consentimiento de la víctima para realizar ese acto y que ese acto que está realizando tiene un contenido sexual. En el caso del gravemente ultrajante, lo que se tiene que representar es la gravedad para la víctima de ese acto de contenido sexual, o en el caso del tercer párrafo, representarse que está introduciendo en el ano, en la vagina de la víctima o en la boca de la víctima, según el caso, el pene o los objetos o partes del cuerpo, según cada uno de los supuestos, como explicamos. Es decir, el autor tiene que saber que está realizando el tipo objetivo. Las agravantes del inciso cuarto tienen que ver con distintos motivos. El monto de la pena, es importante señalar en este caso, se eleva de 8 a 20 años de prisión. Tengan en cuenta, es una pena casi similar al homicidio. Y en principio, las agravantes que enumera el párrafo cuarto, desde el inciso A hasta el inciso F, se refieren a supuestos que se van a aplicar al párrafo segundo y párrafo tercero. Es decir, no son agravantes todas del primer párrafo, el 119. No son todas agravantes del abuso sexual simple.
O sea, vamos a ver cuáles son las agravantes del abuso sexual simple. En principio, todas estas que se enumeran son agravantes de el gravemente ultrajante y del abuso sexual con acceso carnal. Bien, ¿cuáles son esos supuestos? El inciso A menciona cuando resulte un grave daño en la salud mental o física de la víctima. Hay agravantes similares en otras figuras penales, por ejemplo en el robo. El fundamento del agravante en este supuesto sería que además de dañarse la integridad sexual, de afectarse la integridad sexual de la víctima, se afecta también su integridad física. Es decir, son dos los bienes jurídicos que se estarían afectando. Ahora bien, es importante en esta agravante plantearnos dos cuestiones. La primera es a qué tipo de lesiones se refiere cuando el texto dice un grave daño en la salud mental o física de la víctima. Primero, está claro que están incluidas las lesiones psíquicas también, no solamente las lesiones físicas, afectación en la anatomía o en la salud física en general, sino también un daño psíquico. Ahora, como bien señalan algunos autores de nuestra doctrina, todo abuso sexual podría implicar ya un daño psíquico en la víctima. Entonces, cuando la agravante se refiere a un grave daño psíquico o daño mental, es necesario que se trate de un trauma importante en la víctima. Bien, ¿y a qué supuestos exactamente se refiere? Está haciendo referencia a las lesiones del artículo 90 y 91, que son las lesiones graves y lesiones gravísimas, o también podrían ser algunas de las lesiones consideradas leves por el mismo código, pero que revistan cierta gravedad. Bueno, hay dos posiciones en la doctrina penal y en la jurisprudencia, hay dos posiciones en este sentido. Particularmente creo que tienen razón aquellos que exigen las lesiones del artículo 90 y 91, por dos motivos. Por una parte, el principio de legalidad, es decir, el artículo 90 y 91 nos otorgarían un poco más de certeza con respecto a qué significan esas lesiones graves y gravísimas. Y por otra parte, el principio de proporcionalidad de las penas, porque pena de 8 a 20 años, un concurso, una lesión leve y un abuso sexual, aunque sea gravemente ultrajante o de acceso carnal, no nos llevarían nunca a esa pena de 8 a 20 años. Entonces, por el principio de proporcionalidad de las penas, sería mejor interpretar que estas lesiones graves son las del 90 o del 91. Por otra parte, también es importante en esta agravante del resultado grave daño en la salud mental o física, pensar en a qué título se tiene que imputar esas lesiones. Es decir, ante una situación de abuso sexual gravemente ultrajante o con acceso carnal, cualquier lesión que sufre la víctima en ese momento se tiene que imputar al autor de ese abuso sexual. Bien, primero y principal es necesario que exista una relación de causalidad entre el acto de abuso sexual y la lesión provocada. Generalmente estas agravantes por las lesiones o por la muerte de la víctima tienen en consideración que el delito que se está cometiendo es un delito que requiere la utilización de violencia. Si uno se pregunta por qué estas agravantes no existen en la estafa, por ejemplo, o por qué estas agravantes no existen en la evasión fiscal, es decir, en delitos en los que claramente no tiene nada que ver la violencia por parte del autor, y es porque precisamente en estos delitos se presupone que puede existir, por lo menos en algunos casos, ejercicio de violencia física sobre la víctima, y esa violencia física es la que le puede llevar a las lesiones o incluso la muerte. Entonces, vamos a pensar, primero, relación de causalidad entre el acto de abuso sexual y el resultado lesiones de la víctima. Y segundo, imputación objetiva, es decir, no solamente relación de causalidad, sino que además, de acuerdo a los criterios normativos que utiliza la dogmática penal, es necesario para atribuir ese resultado como obra del autor, que exista además relación de imputación objetiva, es decir, que ese abuso sexual implique además la creación de un riesgo desvalorado
para la integridad física también de la víctima, y que ese riesgo haya sido el que se concretó en el resultado, y que el resultado, lesiones, no sea producto de otro riesgo diferente. Por ejemplo, imaginemos hipotéticamente un caso en el que A está abusando sexualmente de B, un abuso sexual incluso con acceso carnal, pero casualmente en ese momento entra un ladrón que mata a la víctima del abuso sexual, pero que no tenía nada que ver con el autor de la violación. Esa muerte o esa lesión, si le produjera una lesión, no se le podría imputar al violador. En todo caso, ese riesgo muerte tendría que ser imputado al ladrón. Entonces, relación de causalidad, relación de imputación objetiva entre la acción y el resultado de lesiones. Y después viene la cuestión de si es necesario que se impute también o que sean imputables las lesiones a título doloso. O como dicen algunos autores, basta con que se impute a título culposo. Bien, yo creo en este punto que por el monto de las escalas penales y por respeto al principio de proporcionalidad de las penas, se tiene que imputar solamente a título doloso, no a título culposo. Porque si uno hace una comparación de las escalas penales que corresponderían entre un concurso del abuso sexual gravemente ultrajante o con acceso carnal, más, es decir, en concurso real con unas lesiones culposas, nunca nos daría un monto similar al 8 a 20 años, como dice este artículo 119, cuarto párrafo. Entonces, no olvidemos que siempre estas agravantes por el resultado son concursos de leyes que el legislador prevé especialmente. Entonces, para interpretar estas cuestiones de el vínculo entre la acción y el resultado, es necesario considerar el principio de proporcionalidad de las penas. ¿Y a qué escala penal se llegaría si es que no estuviera legislado especialmente esta agravante? La segunda de las agravantes dice cuando el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, es decir, hace referencia a determinadas relaciones entre el autor y la víctima. El fundamento de esta agravante tiene que ver, según la doctrina penal, con dos cuestiones, no hay acuerdo. Unos dicen simplemente el hecho de que en estos casos el autor tiene mayor facilidad para cometer el delito, porque esa relación de ascendencia, descendencia o tutoría, hermano, etcétera, lo acerca más y se lo hace más fácil al supuesto de abuso sexual. Y otros dicen que el fundamento en realidad tiene que ver con el mayor daño psicológico que le provocaría a la víctima que el abuso lo realizara una persona tan cercana y de quien espera mayor respeto. De cualquier manera, es importante verificar que en cada uno de estos casos haya existido realmente un vínculo de uno de los que están mencionados y que ese vínculo le haya facilitado de alguna manera el acto al autor. El inciso C habla de la posibilidad de transmitir una enfermedad sexual o de transmisión sexual y hubiera existido peligro de contagio. Este supuesto es el único que no se aplica al abuso sexual simple. ¿Por qué? Bueno, porque se piensa que en el abuso sexual simple, de un simple tocamiento, por ejemplo, no podría transmitirse una enfermedad sexual. Pero sí se aplica entonces al inciso segundo y tercero, gravemente ultrajante y con acceso carnal. Bien, ¿cuál es el motivo? El motivo es que se pone en peligro además también acá la integridad física de la víctima. No es necesario que se haya transmitido la enfermedad, sí es necesario que se haya puesto en peligro la salud de la víctima ante el posible contagio de esa enfermedad. Es un agravante que tiene la estructura de un delito de peligro, no de lesión. Por eso no hace falta que efectivamente se haya contagiado la enfermedad. El inciso D dice si el hecho fuere cometido por dos o más personas o con armas. El agravante de las armas y también de las dos personas o más son agravantes que ya tenemos en otras figuras penales.
Lo de las armas significa que el autor tiene un mayor poder ofensivo y además genera un peligro para la integridad física y para la vida misma de la víctima. El acto de manipular un arma podría provocar las lesiones o la muerte de la víctima, además de su afectación a la integridad sexual. Y en el caso de la intervención de dos o más personas, aclaramos que en este supuesto, a diferencia del agravante en el homicidio, también por la intervención del número de personas, en este caso basta con que intervengan en la ejecución dos. En aquel supuesto del homicidio eran por lo menos tres, porque era el autor con el concurso de dos. En cambio, en este caso, de acuerdo a la redacción del texto legal, basta con que intervengan dos personas. Eso sí, las dos personas tienen que intervenir en la ejecución del hecho. Es decir, que no se daría el agravante si hay un instigador que convence a otro a violar a un tercero, porque ahí tendríamos un autor y un instigador. Entonces, ese instigador, como no interviene en la ejecución del hecho, no cuenta a los fines del agravante por el número. De modo que tienen que ser dos coautores o un autor y un partícipe necesario, o por lo menos un simple cómplice que estaría participando en el momento de la ejecución. El inciso E agrava el hecho cuando fuere cometido por personal que pertenezca a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. En muchos delitos se agrava la figura cuando el autor es un funcionario público y lo hace en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque se espera un mayor respeto a los bienes jurídicos de parte de esas personas que que ejerce una función pública, y porque además en ejercicio de esa función puede tener un mayor poder de hecho sobre la víctima. El inciso F dice: si el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Eso significa, por ejemplo, y es muy común en nuestro país, el caso de, podría ser un concubino. Carlos es concubino de María, entonces abusa sexualmente del hijo de María, que en este caso tiene que ser menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente. ¿Por qué? Porque esa situación de convivencia preexistente le otorga una relación de confianza, un mayor acercamiento y una mayor facilidad para cometer el hecho. Entonces, ese sería uno de los supuestos motivos del agravante. Dicho sea de paso, en muchos de estos casos en que el concubino abusa del hijo de su concubina, se discute y qué pasa con la concubina que conoce del hecho o que está en ese momento en presencia de la comisión del abuso sexual y no hace nada para evitarlo, pudiendo hacerlo. Bien, en ese caso responde esa concubina. Fíjense que es un supuesto problemático desde la óptica de lo que hablábamos al principio, los delitos de propia mano, porque en este caso la madre interviene por omisión. Su conducta no es una conducta activa en el delito del abuso sexual, sino que es omisiva. Solo puede ser considerada autora del abuso sexual por omisión impropia si es que decimos que no existe tal categoría de delitos de propia mano. En ese caso podría ser autor el concubino, y ella como madre, por no evitarlo, también podría ser autora por omisión impropia, aunque ella no tenga contacto con la víctima, no tenga contacto físico con la víctima en el acto del abuso sexual. Si se admite la categoría esta de los delitos de propia mano, igualmente nuestro Código Penal en el artículo 133 prevé la responsabilidad penal especial para estas personas en casos de que de algún modo permitan o no eviten el hecho. O también existe la posibilidad, como sostiene Zaffaroni, de la autoría de determinación en determinadas situaciones similares a estas, de penar a la persona que no ejecuta de propia mano, pero que determina a otro a cometerlo. No sería exactamente el caso del ejemplo. Bien, en otra parte vamos a continuar con el abuso sexual del artículo 120.